Y en el marco de resultados tenemos lo siguiente. Nos permite establecer mecanismos de ejecutoria enfocados hacia la política pública. En primer término, establecer los recursos. Y una pregunta que debe hacerse siempre una persona que diseña una política pública o que genera una política pública es ¿con qué? ¿Con qué se van a hacer las cosas? Por ejemplo, el caso que yo colocaba de los sistemas alternativos de electricidad, ¿sí? ¿Con qué materiales? ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos financieros? ¿Y bajo qué normativa legal se van a hacer? Son 4 elementos que son fundamentales y que son claves tenerlos en cuenta. Lo otro, los procesos. Y los procesos involucran el cómo se va a hacer. Entonces, dentro del ejemplo que yo les he colocado de sistemas alternativos de energía eléctrica, pues sería el montaje de los sistemas, que es fundamental. O sea, si vamos a montar paneles de electricidad solar, si vamos a montar turbinas eólicas, ese es el montaje de los sistemas. El otro elemento que también clave es la capacitación territorial. Y eso entra en juego con lo que yo les decía anteriormente, con la participación de la ciudadanía, que la ciudadanía no sea un actor ajeno al proceso, sino que la ciudadanía participe en el proceso. O sea, esto es importante, los procesos de capacitación territorial. En el caso del sistema de generación de energía eléctrica renovable, y en el caso de cualquier tipo de política pública. El otro proceso es la interconexión de los usuarios. ¿Cómo se va a interconectar el usuario al sistema eléctrico? Y eso se enfoca en el cómo se van a hacer las cosas. Lo primero sería con qué se va a hacer, luego cómo se va a hacer y luego qué se va a hacer. Y ahí entramos en juego a lo que se llaman los productos. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros productos? Bueno, las redes eléctricas que se coloquen, el número de estaciones solares que se coloquen, el número de estaciones eólicas que se coloquen, el número de planes de interconexión al sistema. Esos serían los productos. Un producto también que pues no colocamos aquí sería la cantidad de usuarios interconectados a las redes alternativas de electricidad con energías renovables. Entonces, esos son los productos. Luego tenemos el efecto a mediano plazo, que en este caso sería el acceso al servicio eléctrico por parte de la población. Ese es uno de los efectos que se quiere a mediano plazo. Y por último, el impacto o resultado final. Y el impacto o resultado final sería la cobertura de electricidad, el cual es un goce de derecho fundamental establecido en la Constitución de la República. Entonces, fíjese que el impacto es el resultado final y tiene que ver con un goce de derecho fundamental. Y también está en juego lo que son los derechos asociados. ¿Por qué los derechos asociados? Por lo siguiente. Fíjese, por ejemplo, el caso de nosotros el día de hoy. Los concejales del municipio de Chámeza nos manifiestan que hay problemas de electricidad. Entonces, fíjese todo lo que involucra el problema eléctrico. Estamos en un proceso de formación académico-educativo. O sea, que a pesar de que alguien me diga, bueno, pero es que la electricidad no tiene nada que ver con la educación, yo le diría, no, sí tiene que ver mucho con la educación, porque en este momento estamos en un proceso de educación virtual. Y al no tener electricidad, no puedo acceder a Internet, y al no poder acceder a Internet, pues no puedo acceder a la plataforma virtual y no puedo acceder al proceso educativo. No sé si me hago entender el impacto. Fíjense que el impacto va más allá incluso de lo que es la propia política en sí. Aquí estamos hablando de electricidad, de tener luz eléctrica en la residencia, en la casa o en el trabajo. Pero el impacto
va más allá de eso, porque el impacto abarca otros derechos que están ligados al goce de derechos fundamentales. Entonces, eso siempre es bueno tomarlo en cuenta. Por citarles un ejemplo, cuando se establecen políticas, por ejemplo, en el caso de educación vial, ahí hay derechos asociados. Porque si una persona tiene accidentabilidad en la vía pública, no solamente es el hecho del accidente que tenga la persona, es el hecho que esa persona va a ir a un sistema de salud. O sea, que ella está afectando el sistema de salud. Y es el hecho de que esa persona, si tiene algún tipo de afectación física y queda lisiada, no va a poder trabajar. Entonces, ahí está afectando el sistema de seguridad social de la nación. Y si esa persona es padre de familia o acudiente, supóngase que tiene 3 hijos, pues está afectando el derecho a los niños de tener un hogar de calidad con todas el cubrimiento de los elementos económicos, de alimentación, de vestimenta, de educación. Entonces, yo quiero que esto quede bien claro lo del impacto. O sea, el impacto va más allá incluso de la propia política, abarca muchas cosas que están asociadas. Entonces, eso con respecto al marco de resultados. ¿Sí? Bien, entonces, recapitulando, hemos hablado de estrategia, hemos hablado de táctica, planes operativos, tenemos un soporte jurídico que es la Constitución Política de la República de Colombia, lo que se refiere al derecho fundamental de goce de derechos, valga repetir el término. Tenemos marco de resultados, que simplemente establece las preguntas de el con qué, el cómo, el qué, los resultados y el por qué. El por qué es importante, o sea, el por qué se está haciendo. Y se está haciendo porque yo quiero que exista una cobertura de electricidad, porque eso es un derecho fundamental que deben tener los ciudadanos. Bien, lo que muestro a continuación es, digamos, las etapas del proceso de creación de una política pública. En primer lugar tenemos la gestación, y en el caso de la gestación es cuando vemos el surgimiento de una problemática que está afectando a una ciudadanía. Por ejemplo, una problemática que afecta a la ciudadanía, pues es en época de lluvia el problema con los sistemas eléctricos. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Otra problemática que de repente afecta a la ciudadanía es el acceso de conectividad a Internet. Otra problemática que de repente afecta a la ciudadanía es la accidentabilidad en las vías públicas de la nación, los accidentes de tránsito. O sea, la gestación viene porque, pues evidentemente, observamos que existen problemas que afectan a la sociedad y que afectan a la ciudadanía. El siguiente paso es la inclusión en la agenda de gobierno. O sea, y esta inclusión de agenda de gobierno va desde el Poder Ejecutivo, de repente un gobernador o un alcalde puede impulsar una política pública, como así también una corporación, como un consejo municipal, como una asamblea departamental o como el Congreso de la República. Entonces, eso es la inclusión en la agenda de gobierno. Entonces, esa es la gestación. Luego tenemos la parte de diseño, que es la segunda fase, que es el análisis del problema. O sea, simplemente analizar el problema. Primero, identificar qué problema tenemos, la magnitud del problema, qué lo genera, por qué se produce, dónde se genera, todo ese tipo de elementos. Y una cosa importante en el análisis del problema es el enfoque territorial. Yo siempre hago este ejemplo. No es igual la ciudad de Bogotá, ¿sí?, que de repente un municipio del mismo departamento de Cundinamarca, ¿sí?, que no tenga el estatus de una capital de la República. O sea, ahí se ve el enfoque territorial. Entonces, todo ese tipo de elementos tienen que estar abordados dentro del diseño.
El análisis de soluciones, las posibles soluciones que se puedan abordar. Fíjense que yo cuando les hablaba de las estrategias, yo les decía que, por ejemplo, yo puedo generar electricidad con paneles solares. Yo puedo generar electricidad con turbinas eólicas, pero yo también puedo generar electricidad con hidroeléctricas y es viable si cumple todos los parámetros ambientales, todos los parámetros legales y de normatividad. Y yo también puedo generar electricidad con termoeléctricas y las termoeléctricas generalmente utilizan carbón y también es viable si cumplen todos los parámetros ambientales de regulación de emisión de gases, de seguridad y las leyes y las normas de la nación. O sea, a eso me refiero yo con el análisis de soluciones. Hay diversas soluciones para un problema que son totalmente válidos y totalmente viables. Lo otro es la factibilidad. O sea, ¿qué tan factible es establecer estas soluciones que tengo aquí? ¿Sí? Por ejemplo, yo siempre coloco un ejemplo muy clave, ¿no? O sea, a nivel de telecomunicaciones. A nivel de telecomunicaciones, los mejores sistemas de comunicaciones son en fibra óptica. Imagino que no voy a hablar de la fibra óptica. Pero hay sitios y lugares en los cuales colocar anillos de fibra óptica no es viable por el tipo de terreno que tenemos. Entonces, ¿qué debemos colocar? Debemos colocar sistemas inalámbricos. Entonces, a eso me refiero yo con la factibilidad. Y así con otro tipo de elementos. Claro, yo aquí más que todo, si se dan cuenta, he hablado de electricidad y de políticas públicas en el área técnica. Por supuesto, pues, como dice, ¿no? Cada quien va a su área. Pero igualmente, para cualquier tipo de política pública, puede ser de salud, de educación, de cultura, de cualquier tipo de área. Lo otro es la recomendación de acción pública. Y la recomendación de acción pública tiene mucho que ver con la difusión. El difundir la problemática y el generar un ambiente favorable dentro de la ciudadanía. Eso es clave y eso es fundamental. Eso es fundamental. Luego tenemos lo que son los planes de acción. Que los planes de acción, ahí entra mucho en juego lo que vamos a ver en la videoclase de la próxima semana, que son los planes locales de gobierno, los planes de desarrollo. Eso simplemente es un plan de desarrollo, simplemente es un plan de acción. Entonces, eso con respecto al diseño. Luego tengo la implementación, que ya es cómo ejecutamos la política. Y ahí hay una cosa que es fundamental, que es el presupuesto y el financiamiento. ¿Cómo se va a financiar la serie de actividades que están enmarcadas en los planes de acción? Luego, tenemos el marco legislativo y reglamentario, que cumplan las leyes de la República, que cumplan la normativa vigente. Eso es fundamental. Y lo otro son la ejecución por entidades gubernamentales de múltiples niveles. O sea, entidades que van desde entidades a nivel nacional, pasando por entidades departamentales y llegando a entidades territoriales, o sea, de territorios y de municipios como tal. Entonces, a eso nos referimos con los niveles de ejecución. Por último, tenemos lo que son la evaluación del impacto. Y fíjense que el impacto en la diapositiva anterior, yo decía que el impacto generalmente en políticas públicas asociadas a servicio público y a ciudadanía tiene que ver con el impacto. Y el impacto es lograr que se consolide un derecho fundamental establecido en la Carta Magna de la República, en la Constitución. Ese es el impacto, eso es lo que se busca, que el derecho de gozo efectivo se mantenga y esté presente siempre. Y como les digo, ese es el objetivo principal, esa es la razón de ser de una política pública. Claro, ahí en la evaluación de impacto, pues por supuesto también hay una serie de cosas que se llaman indicadores, que muchas veces son indicadores numéricos, y pues simplemente nos dan una idea de cómo marcha la política pública. En el caso de las entidades a nivel nacional, departamental y municipal, pues
Hay una entidad como el DANE que pues es bastante prolífica en la emisión de indicadores de gestión. Y se trata de eso, se trata de llevar una estadística consciente que nos permita saber si las políticas realmente están cumpliendo el objetivo deseado. Bien, nosotros aquí vamos a hacer énfasis en el diseño. Entonces, para el diseño de una política pública viable, lo primero que tenemos es el análisis del problema, que yo se los había comentado anteriormente. Primero, entender el problema público. O sea, ¿qué puede ser un problema público? Un problema público puede ser que en una ciudad de un municipio de grado 1, pues haya problema de agua potable. Es un problema público. Cuantificar el problema. Cuantificar el problema puede ser de repente ver cuántas personas tienen carencia de agua potable. Realizar el análisis causal. Bueno, realizar el análisis causal simplemente es ver cuáles son las causas de esa problemática. Y yo podría decirle, bueno, a lo mejor la causa de la problemática del agua es que no hay acueducto, pero a lo mejor sí hay acueducto. Entonces, de repente la problemática del agua puede ser porque en época de lluvia, pues, al crecer las aguas, pues eso afecta los equipos eléctricos que bombean el agua hacia la ciudad. Eso podría ser una causa. Otra causa podría ser que en época de sequía, pues los ríos descienden tanto en nivel que no hay suficiente caudal para que vaya a la red de distribución de agua potable. Eso es el análisis causal. Y el enfoque 80-20 tiene que ver cómo esas causas tienen mayor o menor incidencia en el problema generado. Entonces, eso es lo que es el análisis del problema. Luego venimos lo que es el análisis de soluciones, ¿sí? Que es establecer todas aquellas posibles soluciones que se nos pueden ocurrir para resolver un problema. Generalmente en esta parte de análisis de soluciones se realiza un proceso que se llama lluvia de ideas. Y en esta parte no hay ideas buenas ni ideas malas, simplemente hay ideas. Algunas más descabelladas, otras más centradas, pero al final del cuento, todas son ideas que buscan resolver un problema. Luego, ¿qué viene? Luego viene la selección de las mejores soluciones. Entonces ahí sí estamos viendo que hay ideas, que todas son válidas, pero queremos seleccionar aquellas que sean más adecuadas, cuantificar sus costos. Cuando me refiero a cuantificar es cuánto, por ejemplo, le cuesta a un municipio implementar un plan o una política. Por citarles un ejemplo, el caso de la electricidad. ¿Qué es más factible? ¿Qué es más factible? Colocar una red eléctrica tradicional con cableado, con torres eléctricas, o de repente proveer a los ciudadanos y a las edificaciones con paneles solares. Entonces ahí es donde entra en juego cuantificar los costos y establecer cuál es la mejor solución. Luego dice, establecer la población objetivo. Bueno, por supuesto, ¿a quiénes va dirigida esa política? ¿Sí? Entonces, eso con respecto al análisis de las soluciones. Luego tengo lo que es el análisis de la factibilidad, y en el análisis de la factibilidad yo simplemente analizo qué tan factible es, primero desde el punto de vista presupuestal, ¿sí? ¿Qué tanto le cuesta al municipio? ¿Qué cuánto le cuesta al departamento? ¿Qué cuánto le cuesta a la nación? ¿Con qué tipo de recursos se va a ejecutar la política? Si con recursos que emite la nación desde el ente central, o si con recursos de regalías, o a través de estampillas, o a través de timbres fiscales. O sea, eso es fundamental, la parte presupuestal. Luego, la factibilidad socioeconómica, que entra muy de la mano con el elemento presupuestario. El elemento legal, que es fundamental y que es vital, porque si yo voy a establecer una política pública en la cual voy a sobrepasar leyes, normas de la República, pues esa política pública ya de antemano está muerta. Otro elemento, el aspecto ambiental y el aspecto administrativo. O sea, son
factibilidad, esos son parámetros de factibilidad que son fundamentales. Generalmente, cuando se analiza una política pública, lo que se realiza es una matriz con esos parámetros que están ahí escritos y pues se colocan las ventajas, las desventajas y también se decide si vamos a estar mejor con la política pública o si no vamos a estar mejor con la política pública. Y alguien me dirá, bueno, es un contrasentido, o sea, decir que vamos a estar peor con la política pública. Bueno, a lo mejor puede parecer un contrasentido, pero a lo mejor resulta que en la factibilidad el presupuesto es muy alto, el impacto ambiental es muy alto y va a traer mucha controversia política y va a generar mucho conflicto a nivel legal. Entonces, muchas veces una política pública que reúna esas condiciones es mejor dejar las cosas como están, o lo que se llama el status quo. O sea, el status quo es simplemente dejemos las cosas como están porque lo que estamos planteando puede resultar y verse muy bueno, pero a nivel de factibilidad va a generar muchos contratiempos y va a generar mucho ruido. ¿Sí? Bien, luego viene el proceso de recomendación de política pública. Generalmente lo puede emitir un ente corporativo legislativo como un consejo municipal, como una asamblea departamental o el Congreso de la República. Claro, todo este tipo de cosas tienen sus mecanismos de aprobación, pero por eso se habla de recomendación, o sea, simplemente se recomienda que se ejecute tal política pública. Ya queda después a través de los mecanismos de ley, pues, realizar los procesos de implementación. Y por último, el plan de acción de la política pública, que ya son la serie de actividades que se realizan para lograr el objetivo y para ejecutar la política pública. Aquí hay una cosa que es muy importante y que yo siempre la coloco. Primero, el cabildeo, y eso es fundamental. En el caso de los honorables concejales, pues evidentemente sabemos que hay sesiones y que en las sesiones, pues evidentemente podemos tener concejales o representantes de una tendencia política y de otra tendencia política diametralmente opuesta. Entonces, ese es el proceso de cabildeo, ¿sí? Que de repente, pues, buscar que la política pública tenga la mayor concertación, que pueda ser aprobada por un representante del Polo Democrático, del Centro Democrático, del Partido Conservador, del Partido Liberal y de la Unión Patriótica. O sea, estoy hablando, hay cubrir creo que todo el espectro de la política colombiana. Entonces, eso es cabildeo. Eso es cabildeo. Y otro elemento, estrategia de comunicación. Eso es fundamental. Eso es fundamental. La estrategia de comunicación hace que la ciudadanía apoye o rechace una política pública. Y eso es clave. ¿Sí? Entonces, esas son las etapas para el diseño de una política pública viable. No sé si vamos bien, si se ha entendido. Me disculpan si he ido muy rápido. Si está claro todo, si se entienden los conceptos, lo que se quiere manifestar. No sé si hay alguna pregunta. Bien. ¿Eh? Bueno, de todas maneras, como le digo, esta área de políticas públicas es muy extensa. Incluso esto de políticas públicas incluso aborda hasta maestrías, doctorados, especializaciones. O sea, es un área muy amplia. Pero también es un área muy fascinante porque a través de una política pública se le puede dar respuesta a muchas problemáticas que tiene la ciudadanía. Y una cosa que a mí me parece muy fascinante y muy interesante es esa participación ciudadana que está involucrada dentro de la política pública. O sea, que el ciudadano pasa a ser un actor y un partícipe de los procesos de gestión pública. Bien, voy a abordar aquí lo que es el plan de acción, que es una cosa que es bien importante, y lo abordo el plan de acción porque eso tiene mucho que ver con los planes de desarrollo del gobierno. Y eso es algo que está muy presente. Primero aquí tengo un ciclo
¿sí? Que es importantísimo. Y aquí hablamos de co-creación. Y por eso les decía de la participación ciudadana. O sea, no solamente son las entidades del Estado, no solamente son las corporaciones del Estado, no solamente son los entes legislativos o el Ejecutivo Nacional o el Ejecutivo Departamental o el alcalde. Aquí se aborda el sentir de la ciudadanía. Entonces, por eso es que hablamos de co-creación. Y por eso es que ahí es fundamental también el accionar de las juntas de acción ciudadana, de las veedurías, de los personeros, o sea, toda una serie de figuras que están dentro de la ciudadanía. Luego tenemos la implementación, que es la forma como se desarrolla el plan de acción, o el plan de gobierno, o el plan local de gobierno, bien sea el término que se le coloque. Y luego el proceso de evaluación, que en el proceso de evaluación, pues efectivamente, hay que sentarse a verificar si se cumplieron los objetivos, si los indicadores se están cumpliendo, y en base a eso, hacer un proceso de reingeniería, de mejoramiento, y volver al proceso de co-creación, o sea, volver las cosas que se hicieron bien, mantenerlas, las cosas que no se hicieron tan bien, mejorarlas, y las cosas que se hicieron mal, pues desecharlas. Ese es el ciclo, y es un ciclo continuo. Fíjense que yo les hablaba al principio de la charla y de la clase, de que habían derechos que eran progresivos, y les daba el ejemplo de los sistemas de Internet. Pues efectivamente, de repente cuando se inició la política pública o una política pública de electrificación a nivel nacional, pues en ese momento a lo mejor nadie tenía en su mente de que iba a existir algo que se llamaba Internet. Entonces, ¿qué debemos tener ahora presente? Que para el desarrollo de sistemas eléctricos, pues también tenemos sistemas de Internet o sistemas de telemática. O sea, a eso me refiero, a que es un proceso cíclico y continuo que nunca se va a detener. Dentro de los aspectos tenemos lo siguiente, tenemos la planeación legal. Siempre les he dicho a lo largo de esta conversación que el marco legal es fundamental. Una política pública puede estar muy bien estructurada en su plan, puede estar muy bien elaborada, puede tener las mejores intenciones, pero por si alguna razón falla el soporte legal, téngalo por seguro que esa política se va a hundir. Eso va a ocurrir. Entonces, la planeación legal, eso es fundamental. Luego, la planeación administrativa y de programación, ¿sí? Que es cómo se van a administrar los recursos en tiempo, cantidad y modalidades. Las reglas de operación, y en las reglas de operación yo quiero detenerme un poquito. Una política pública la puede desarrollar en un municipio un ente gubernamental o un ente del Estado como una alcaldía, pero también la pueden desarrollar entes privados bajo la supervisión de la alcaldía. Por citarles un ejemplo, el sistema de alumbrado eléctrico en una ciudad puede estar en manos del municipio, pero también el municipio puede darlo en concesión a particulares. Entonces, a eso me refiero yo con las reglas de operación. O sea, ¿quiénes lo van a manejar? ¿Bajo qué mecanismo lo van a manejar? El cabildeo, que era lo que yo les decía, o sea, que tenga el mayor consenso político que pueda existir, que en una corporación, una política pública por igual impulse el Polo Democrático, el Centro Democrático, la Unión Patriótica, el Partido Conservador, el Partido Liberal, o sea, todo el espectro político de la nación. Eso es cabildeo. Luego tenemos evaluación y monitoreo, que es fundamental, o sea, evaluar que las cosas se cumplan, tanto financieramente como a nivel de procedimientos, como a nivel de manejo de recursos. La evaluación, evidentemente, que cumpla los objetivos, y la estrategia de comunicación. Yo siempre digo que la comunicación en política es fundamental.
Usted en política puede hacer cosas maravillosas y puede ser muy bueno, pero si usted tiene una mala estrategia de comunicación y no comunica de forma efectiva lo que hace, mire, usted va a perder. Y pues ustedes, honorables concejales, lo saben lo saben mejor que yo, de que la comunicación es efectiva. Cómo el mensaje que ustedes emiten llega a la ciudadanía. Y eso es vital. Yo siempre digo, puede tener una administración extraordinaria, maravillosa, unos planes geniales, pero si tiene mala estrategia comunicacional, la población no va a tener en mente esa gestión y va a tener en mente esa política pública como realmente efectiva y como realmente eficiente. Entonces, es fundamental eso de la comunicación. Bien, ya casi terminando, aquí simplemente lo que tenemos es un pequeño resumen de procesos estratégicos, porque al final del cuento, pues, una política pública es un proceso que se fundamenta en planes estratégicos y en planes operativos. Lo que dijimos al principio, evidentemente tengo que tener un diagnóstico, simplemente saber cuál es el problema que tenemos, ¿sí? Un diseño y una programación. Y por supuesto, finalizar con un proceso de seguimiento y de evaluación. Sí, entonces, eso a nivel de la populación de hay varios enfoques a nivel de evaluación de políticas públicas. Y fíjese que siempre están las preguntas vigentes, ¿no? Primero, la evaluación del proceso, ¿sí? Que tiene que ver cómo se implementó la política, por qué se implementó la política. La evaluación de los impactos, ¿sí? La evaluación económica. Y hay dos cosas aquí que sí son un poquito muy teóricas, que es la evaluación basada en la teoría. Eso más que todo teórico. Y lo otro, que son las metaevaluación de análisis, modelaje y simulación. Estos son más que todo teóricos. O sea, generalmente a nivel de política pública, tangible, real, nos basamos en los tres primeros elementos que tengo aquí presentes. La evaluación de proceso, la evaluación de impactos y la evaluación económica. Ya para finalizar, aquí lo que tengo en mente es un ejemplo de indicadores de políticas públicas. Por citarle un ejemplo, en un municipio del territorio de la nación se estableció una política pública de electricidad sustentable. Generalmente cuando yo tengo una política pública, yo puedo diseñar los indicadores. Claro, lo importante es, como digo yo, no creernos o no crearnos mentiras con los indicadores. Los indicadores deben ser lo más precisos posible. Entonces, fíjense que un indicador que divinamente se puede haber creado es cobertura de hogares. Entonces, yo de repente puedo tener en un municipio 600 hogares y estadísticamente a través de un censo, como los que hace el DANE, o incluso también procesos estadísticos que puede adelantar cualquier corporación, un consejo municipal, una alcaldía, pues tengo que 380 tienen cobertura del sistema eléctrico. Entonces, yo aquí puedo sacar divinamente un indicador. Simplemente sería dividir 380 entre 600, multiplicarlo por 100 y tendría un porcentaje de cobertura de hogares. ¿Sí? Otro indicador que también puedo decir el número de equipos entregados por cada 100 habitantes. Fíjense que yo coloqué este indicador por lo siguiente. En este momento está muy presente lo que es el coronavirus. Y está muy presente un dato estadístico, que es el número de UCI por cada 1000 habitantes. Entonces, eso es un indicador que generalmente se utiliza mucho, no solamente en el caso de la UCI, sino en el caso de cualquier tipo de parámetro. Por ejemplo, yo aquí puedo tener 45 equipos entregados de 10.344 habitantes. Entonces, simplemente yo lo que saco y divido 45 entre 10.344
lo multiplico por 100 y tengo el parámetro estadístico. Claro, esta clase de políticas públicas no es estadística. Y si se dan cuenta, pues en esto de generación de política pública, yo puedo tener desde el marco jurídico, que evidentemente tendría que tener profesionales del área legal y jurídica, hasta también profesionales técnicos, porque si es una política pública del área de electricidad, evidentemente va a necesitar ingenieros electricistas. Si es un área de política pública en el área de salud, evidentemente va a tener que utilizar profesionales de la salud. Si es la elaboración de indicadores como estos, evidentemente vamos a tener que acudir al DANE o a cualquier tipo de asociación o de entidad que nos permita generar indicadores matemáticos. O sea, necesitaríamos personal o personas capacitadas en el área de estadísticas. Entonces, yo lo que quiero ahora entender es que la política pública es adaptable en el sentido de que es específica a las áreas, al territorio y al enfoque que se aborde. Y eso es fundamental tomarlo en cuenta. Eso es fundamental tenerlo presente. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos la charla del día de hoy. ¿Sí? Quiero que queden tres conceptos que son fundamentales. Uno, derecho de goce efectivo. Eso es el norte primordial y principal de una política pública. Número dos, planificación. Eso es fundamental. O sea, debe existir una planificación estratégica y operativa. Número tres, concertación. Eso también es clave. Exista comunión entre los diversos actores políticos, la ciudadanía y los diversos niveles de gobierno y de poder público. Esos son elementos que son fundamentales a la hora de establecer una política pública. Y como les dije anteriormente, pues realmente el proceso de generación de políticas públicas es muy amplio y aborda muchos elementos. Espero que haya sido de verdad bastante ilustrativo, ¿sí? En la exposición del día de hoy. Bien, en la plataforma voy a colocar el video de la clase del día de hoy, o sea, de la charla que se está dando el día de hoy. ¿Cómo va a ser el proceso evaluativo? De la primera videoconferencia, el mecanismo de evaluación fue un ensayo, ¿sí? De hecho, el ensayo tenía las pautas y lo pueden subir en PDF. De esta parte, el proceso evaluativo va a ser a través de un foro. ¿Qué vamos a hacer en el foro? En el foro se va a hacer lo siguiente. De todas maneras, yo en la plataforma les voy a colocar los elementos que debe tener. Vamos a colocar una problemática del municipio, ¿sí? Del municipio de cada uno de los concejales, ¿sí? Una posible solución, ¿sí? Y la factibilidad que ustedes vean de esa solución. Ese va a ser el proceso. De todas maneras, voy a compartir aquí en pantalla la plataforma para que veamos cómo es el proceso del foro. Igualmente, concejales de un mismo municipio, ¿sí? Pueden trabajar en grupo, porque es mucho más factible y mucho más práctico, porque conocen la realidad del municipio en el cual están presentes. Por ejemplo, los concejales de La Macarena pueden trabajar en grupo esa actividad. Los concejales del municipio Solana pueden trabajar en grupo la actividad. Los concejales del municipio Chámeza igual pueden trabajar en grupo esa actividad. ¿Sí? Bien, voy a compartir aquí la plataforma. ¿Sí ven la plataforma? Sí, señor, sí la vemos.
Bueno, fíjese, yo creo que ya todas las personas han ingresado a la plataforma. De todas maneras, si hay una persona que no ha ingresado, simplemente es colocar un link que les envíen y en la casilla que aparece aquí, aparece una casilla que dice usuario y contraseña, colocar el usuario y la contraseña. Sí. Se vienen a cursos. El curso se llama C1 porque es componente 1. Entonces le hacemos clic. Bueno, aquí me dice que, sí, me dice que tengo tiempo y que la sesión expiró por eso. Bien, fíjese, con la plataforma. En la plataforma, aquí están los módulos que efectivamente eran ilustrativos, ¿sí? Aquí se colocó el vínculo de la videoconferencia de la semana pasada. Aquí aparece el resumen del material bibliográfico que nos facilitó la doctora Ángela Huertas la semana pasada. Y en el caso del foro, el foro simplemente es así. Hacen clic. Y aquí donde dice añadir tema, hacen clic también. Y fíjese, aquí se despliega una pantalla. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar municipio Villavicencio. Y aquí coloco lo que sería lo que es del escrito. Un favorcito, ¿será que puede repetir las preguntas a resolver con respecto a la clase? Muchas gracias. Sí, de todas maneras, concejal, yo voy a colocarlo también ahí en la plataforma. Voy a colocar un link que diga preguntas o actividad de la clase de políticas públicas para que ustedes lo puedan abrir y lo puedan leer. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjese, aquí en el foro simplemente usted le hace clic al foro, coloca aquí, por ejemplo. Ok, listo, muchas gracias, muy amable. Por lo que les estoy diciendo, o sea, pueden participar todos los concejales de un mismo municipio. O de repente, si es un concejal que pues está solo, pues ahí colocaría su nombre. Entonces, supóngase que yo coloco municipio de Villavicencio y coloco mi nombre. Y coloco ahí el nombre, ¿no? Aquí coloco el escrito, o sea, lo que voy a escribir, y le digo enviar al foro. Y ahí ya me lo envió el foro. Fíjese que aquí dice municipio de Villavicencio, Eri Hernández, y aquí ya le dice que Eri Hernández, el 25 de julio, hizo un escrito en el foro. Con respecto a lo que me pregunta el concejal de las preguntas, va a ser algo corto en realidad, o sea, de hecho, algo muy sencillo, simplemente como le digo, es un problema que ustedes vean en su municipio, ¿sí? Simplemente es analizar una posible solución y decir si es viable o no es viable. Algo muy sencillo y algo muy corto. Entonces, yo voy a colocar algo así como esto. Entonces, de repente, claro, aquí dice resumen bibliográfico de videoconferencia. A lo mejor coloco algo así como que diga contenido para el foro. ¿Sí? Igualmente, en la parte inferior voy a colocar el foro para que puedan entrar y puedan escribir ahí el escrito que vayan a colocar. Igualmente, concejales, el mismo proceso que hice con los videotutoriales para el ingreso al aula, lo voy a hacer también con el foro.
para que tengan un video tutorial de cómo es el proceso para el foro. Igualmente, las preguntas. Fíjense que aquí, por ejemplo, dice mecanismo de evaluación. Y ahí en mecanismo de evaluación le aparece que, por ejemplo, para la primera videoconferencia era un ensayo escrito, ¿sí? Entonces, ahí le aparecía el mecanismo de evaluación. Así, igualmente voy a colocarlo con esto. E igualmente, concejales, por WhatsApp les voy a enviar también la misma información que les coloco en plataforma, se los voy a colocar al grupo de WhatsApp. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna interrogante con respecto a esto. Ingeniero Eri, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. ¿Está bien con el tema del ensayo y el tema de las actividades y el envío de la evaluación? Eso marca unos tiempos, ¿cierto? ¿Hay que unos tiempos o el tiempo de entrega y todo el tema? Eso quería preguntarle. Bueno, concejal, lo ideal es tratar de que no se nos acumulen los trabajos, eso es lo ideal. Pero en realidad con estas actividades tenemos hasta el 4 de agosto para hacerlas. Tanto lo del foro como lo del ensayo. Tenemos hasta el 4 de agosto para... No es que tenemos, o sea, lo ideal es que tratar de enviarlas antes del 4 de agosto para que no se nos acumulen las cosas. ¿Sí? Claro, yo entiendo, o sea, de hecho créanme que yo soy la primera persona que yo entiendo de que, pues, por supuesto, los honorables concejales, pues, son personas muy ocupadas. Yo sé también lo del problema de la electricidad. Y pues sí, yo sé que hay ocupaciones. Entonces, por eso, para el día 4 de agosto. Y lo del foro, pues sí, lo del foro es bastante corto. O sea, de hecho, el foro es algo bastante sencillo, bastante corto lo que se va a establecer ahí. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Estas actividades las podemos presentar en grupo, los concejales que estamos en el curso. Sí, las pueden presentar en grupo, sí. Sobre todo los concejales que sean del mismo municipio pueden presentar las actividades en grupo. Por ejemplo, tenemos concejales del municipio La Macarena, que hay varios concejales. Del municipio Chámeza hay 3 concejales. Del municipio Solano, si la memoria no me falla, creo que son 3 concejales. Sí la pueden presentar en grupo. Listo, es que nosotros aquí en el municipio de La Salina somos 2. De La Salina también, sí. Y pues aquí la señal es un poco pues regular, entonces pues aprovechamos para estar los 2 presentando las actividades. Si fuera posible. Sí, concejal, sí puede hacer. De hecho, Las Salinas son 2 concejales, Chámeza, La Macarena. Hay varios municipios en los cuales hay más de un concejal. Lo interesante sí es que la actividad, por ejemplo, me colocan los nombres de las personas y al lado el municipio. Por ejemplo, el municipio La Salina, me colocan los nombres de la persona, municipio La Salina. Igualmente en el foro, municipio La Salina y los nombres de los concejales. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, lo otro que le quería... Tengo una preguntita, que pues por motivo de... Sí, dígame. La pregunta es la siguiente. Por cuestión de tiempo y agenda, pues no pude participar en la primera clase que tenía que ver con gestión y administración pública. Entonces, tengo dudas sobre el tema del ensayo. Sería bueno de pronto que me hiciera el favor y me colaborara y me explicara. Pues de igual ya entré a la plataforma y pues estoy revisando el tema
de los documentos que hay, los módulos que están ahí, entonces, pues, pero sí quería que, pues, me explicara un poquito el tema del ensayo. Bueno, fíjese, con respecto al ensayo, es esta actividad evaluativa que está aquí presente. Bien, entonces, con respecto al ensayo, simplemente es un escrito, ¿sí? Con respecto a lo que ustedes entienden de la videoconferencia que se dio el día sábado. De igual forma, la videoconferencia está ahí en la plataforma. O sea, usted se escribe donde dice videoconferencia y ahí puede verla. Lo hace puede hacerlo en Word, ¿sí? Y bueno, tiene como máximo 3 páginas, ¿sí? Es lo máximo. O sea, digamos que se extendió mucho escribiendo 3 páginas. Y bueno, lo envía en formato PDF. O sea, simplemente es ver la videoconferencia, lo que se entendió de la videoconferencia, de la charla que se dio, y el máximo, digo máximo, o sea, pueden ser 2 páginas. Escribir lo que se entendió de la videoconferencia. No sé si quedó claro. Sí, bien claro. La otra modalidad, que también es la del video ensayo, es que, pues, si hay personas que a lo mejor, pues, no les agrada mucho escribir en el computador, pero de repente, pues, les es más cómodo un video. Entonces, con un video simplemente grabarse un video, Bueno, cuando mucho, 3 minutos, explicando lo que entendió de la videoconferencia. Sí, dígame. Bien, entonces, eso creo que con respecto a lo de la actividad pasada. ¿Sí? Voy a salir aquí. Y bueno, vamos a ver aquí. Bien, de las personas que tenemos aquí presentes, tenemos al honorable concejal Arlinson Alvira Mopán. Concejal, no sé si quedó algo claro, si quedó todo bien. Igualmente está personas del Consejo Municipal de Otanche, ¿sí? Tenemos el concejal Davico, la concejal Flor Olaida Carreño, el concejal Fraider Gaviria, el concejal Freddy Hernán Valero, el concejal Juan David Mogollón, el concejal Luis Arsencio Albino, el concejal Mario Saavedra, la concejal Marta Polanco, el concejal Pablo César Perdomo, el concejal Ronald Manuel Pérez Yustre, ¿sí? No sé si quieren acotar algo, me gustaría escucharlos, qué les ha parecido el proceso, eso. Sí, buenas noches. Buenas noches, concejal, lo escuchamos. Buenas noches. Un saludo para todos los que están escuchando. Esto me ha parecido muy interesante, muy importante. Buenas noches, mi doctor Erin habla con Ronald Pérez. Sí, le estaba diciendo que me parece importante, muy importante los temas que hemos abordado.
pues no pude estar en toda la tutoría, pues, debido a que no me pude conectar antes, pero igual lo podemos reforzar con la videoconferencia, la podemos volver a ver, entonces, siento todo claro y muchas gracias. No sé si alguna otra persona. Mi doctor Erin, ¿me escucha? Sí, lo escucho claro, concejal. Bienvenido. Bueno, pues me alegra saludarlo, hermano, desde el municipio de Atocorozal, Casanare. Saludo a todos los honorables concejales y demás personas que están en esta plataforma, pues haciendo el deber de tratar de reforzar nuestro conocimiento y pues quizás recibir más información de que pronto uno desconoce. Pues hasta el momento me parece excelente la Creo que se le cayó la conexión al concejal. No sé si alguna otra persona que le ha parecido el proceso. Eh, Realmente para nosotros es importante pues tener esa realimentación de los honorables concejales. Buenas noches. Soy María Sola, soy concejal del municipio de Otache. Profe, de verdad, muchísimas gracias por tenernos en cuenta en este programa que realmente pues, nos ayuda a fortalecer más nuestro conocimiento. Muchísimas gracias. Y sí, sí estoy entendiendo bastante. Bueno, para nosotros de verdad es un honor pues tenerlos presentes. No sé si alguna otra persona quiere manifestar su opinión. Quería terminar, que pena, me cayó el internet. Sí, vimos que se cayó la conexión. Bueno, sí, le estaba comentando que pues excelente la plataforma, fácil manejo y pues esto hace de que haya más entendimiento entre todas las personas que estamos participando. Y pues el internet es un poco defectuoso en todos los municipios y más en los municipios de esta categoría siempre tenemos una problemática en el departamento de Casanare y pues no sé si era solo en Casanare, creía yo que en algunos otros municipios. Entonces, pero bueno, aquí lo que importa es el hecho, la personalidad y la responsabilidad con este tema que queremos nosotros aprender más y es muy importante conocer a fondo el tema de lo que nos compete como concejales y como otras personas que están aquí, diputados y demás personas que pronto pueden estar aquí en este grupo. Entonces, de mi parte, muchas gracias y ahí estamos. Gracias por sus palabras, concejal. No sé si algún honorable concejal del municipio de La Macarena quiere expresar alguna opinión. Buenas noches. ¿Sí me oyen? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, concejal. Sí, buenas noches, sí, ingeniero. Pues realmente, y perdón, saludo primero a los honorables concejales que se encuentran conectados de los diferentes municipios del país y a los demás funcionarios que también se encuentran aquí recibiendo pues la capacitación. Ingeniero, pues decirle que pues en la clase pasada pues tampoco pude conectarme, ya que pues no me encuentro en el casco urbano del municipio, pero pues estoy en una vereda donde pues, está como allá donde está el concejal que también tiene problemas de energía y señal de internet, pero pues se hace el esfuerzo por estar, digamos, pendiente del tema de la capacitación. Y pues son cosas y conocimientos nuevos que llegan para nutrir todo el proceso, como es el de ser el concejal y hacer un buen ejercicio. Pues realmente, pues en lo que estuve participando ahorita en esta videoconferencia, pues son temas que pues no son desconocidos
ya son buenos reforzarlos y que pues dan claridad, digamos, a lo que uno ha venido, digamos, desarrollando. Entonces, eso sería y pues estaremos pendientes a hacer las actividades. Gracias. Bien, ¿algún honorable concejal del municipio Solano que quiera compartir la opinión con nosotros? De algún municipio del departamento de Antioquia que también nos acompañan. Buenas noches. Muy buenas noches, concejal. Con Arcesio Albino, el conocido el niñero de las tortugas. Acá en Solano, Bueno, que está. Muy entretenida y estas clases son las que debemos recibir los que no tenemos mucho conocimiento, pero pues esto nos va aclarando bastantes iniciativas. Gracias. No, gracias a usted por su presencia, concejal, y de eso se trata. De los municipios de Antioquia, no sé si algún concejal quiere expresar su opinión, qué le ha parecido el proceso. Bueno, concejales, de verdad que para nosotros es muy grato tener su presencia, desarrollar este proceso de formación académica. Y lo otro que quería manifestarles, concejales, con su debido permiso y respeto, es que vamos a crear un grupo de WhatsApp del proceso de formación. No sé si les parece la idea. Para poder estar más comunicados. De acuerdo. Muy buenas noches, ingeniero Eric. Excelente. Excelente idea, ingeniero Eric. Entonces vamos a crear el grupo WhatsApp y todas las informaciones, incluso todos los videos tutoriales que les he enviado y todas las informaciones las voy a enviar a través del grupo de WhatsApp. Igualmente por ese mecanismo voy a enviar todos los tutoriales, todos los módulos y todos los materiales. Porque por supuesto estamos al tanto de que pues, hay problemas a veces de conectividad, e incluso a veces es mucho más cómodo ver en tiempo real por el WhatsApp los diversos materiales y contenidos. ¿Sí? Entonces, bueno, concejales. Buenas noches. Buenas noches, concejales. Buenas noches, un gusto ver su presencia el día de hoy. Voy en plataforma, voy a colocar unas preguntas referidas al foro. Y bueno, vamos a colocar, como le digo, en la plataforma el foro y las preguntas referidas al foro. Es algo bastante sencillo. Es cosas que pues el día a día ustedes lo ven en su municipio, que es la problemática posible que tienen en el municipio, la posible solución que se podría dar y la factibilidad, o sea, si es factible o no es factible. Entonces, muchísimas gracias, concejales, y estamos comunicándonos a través del grupo WhatsApp. Igualmente, yo siempre voy a colocar en el grupo WhatsApp, así como les coloqué en la clase del día de hoy, de qué se trataba, la hora y el enlace. Igualmente, la hora de las clases pues va a ser los sábados de 6 a 8 de la noche. Y igual, en plataforma y por el grupo se van a colocar los videos de las videoconferencias para que divinamente lo puedan ver en cualquier momento. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Un honor, repito, para mí, para nosotros y la corporación, tener la presencia de ustedes en nuestro proceso de formación. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Buenas noches para todos los compañeros. Muchas gracias, ingeniero, y feliz noche.
Feliz noche, muchas gracias. Que el Señor los bendiga a todos. Sí.